Tengo autofobia. Miedo a las muñecas, todas las muñecas, especialmente las viejas y espeluznantes muñecas de porcelana. Mi fobia es tan severa que le compraría a mi hija cualquier juguete que quisiera, excepto una muñeca. Me llevaron una muñeca a casa para el cumpleaños de mi hija. Está sentado en el sofá de la sala, mirándome, como lo hizo esa noche hace tantos años. Escribo esto porque mi terapeuta dice que escribir me ayudará con mi recuperación. Escribo esto sin saber si la muñeca todavía está sentada en el mismo lugar, o si se está moviendo, mirándome. Había una anciana en mi ciudad natal, hace muchos años, a la que todo el mundo describía como excéntrica. Lo que la hacía así, es que siempre se la veía llevando una muñeca vieja a todos lados. A veces, la veían cargándola al hombro. Otras veces, lo empujaba en un cochecito de bebé, viejo y oxidado. La verían por la ciudad y su casa con su muñeca, sin importarle las miradas, o las cosas que la gente dijera. A veces, la veían hablando con su muñeca, como si pensara que podría responderle. Una persona describió cómo la escuchó gritarle a su pequeña compañera muda, desde su casa, como si hubiera roto alguna regla. Nadie creía que tuviera marido o hijos, ni ninguna familia viva que la cuidara. Lo que explica por qué pasaron un par de semanas antes de que alguien la encontrara muerta en su casa. Un vecino amable llegó a su propiedad y se ofreció a cortar el césped, que se encontraba descuidado, y ayudar con las reparaciones de la casa que tanto necesitaba. Al no obtener respuesta después de llamar, abrió la puerta sin llave, y la encontró sin vida en medio del suelo. Escuché que la habían encontrado con una expresión de absoluto horror en su rostro, y su mano apretando su pecho. El forense concluyó que sufrió un infarto, pero sin nadie más que la ayudara, por lo que no la pudieron llevar al hospital. Su casa en las afueras de la ciudad quedó vacía después de que la trasladaron a la morgue. Nadie supo qué pasó con su muñeca que llevaba consigo. Mi amigo y yo íbamos en bicicleta a casa después de la escuela y decidimos visitar la casa de la anciana. Fue en el largo camino de regreso de la escuela. Por lo que todos sabían, ella nunca legó la propiedad a nadie, y el banco tampoco se podía hacer cargo. Así que ahí estaba la casa, sin que nadie lo reclamara. Pero en realidad, ¿quién lo querría? En cuanto a su estructura, era una casa de estilo bávaro, de 2 pisos, que se asentaba sobre un césped grande, que había crecido tanto, que recordaba bastante a un pequeño bosque con su propio ecosistema de plantas y vida silvestre. La casa parecía haber sido pintada de blanco en algún momento, pero la intemperie y las manchas la habían despojado de su brillo. Las enredaderas y el musgo se habían afianzado en el porche de madera del frente. Todas las ventanas que daban a nosotros estaban agrietadas e incluso rotas. Una sección del techo comenzaba a derrumbarse. Con la naturaleza, que parecía recuperar una tierra perdida. Lo único que parecía fuera de lugar era el cochecito de bebé que usaba la anciana. Abandonado en el patio delantero, oxidado por el desuso, hojas acumuladas en el interior, y rasgaduras en la cubierta. Mi amigo y yo miramos la casa desde la acera. Se elevaba sobre nosotros mientras bloqueaba el sol de la tarde en su antiguo tejado. Yo sabía que no había nadie adentro, pero tenía la sensación de que la casa misma nos estaba observando. Mi amigo me contaba algunos rumores que se esparcieron por la casa después de la muerte de la anciana. Dicen que su fantasma todavía deambula por la casa. Todavía hablando con la muñeca, me dijo. También me contó que escuchó que la muñeca todavía se encuentra en algún lugar de la casa. Yo, mientras tanto, seguía mirando la casa, y un movimiento me llamó la atención. Una cortina en una ventana del segundo piso mostró un ligero movimiento, pero parecía que alguien la había separado. Se lo conté a mi amigo y él simplemente se burló de mí, por ver cosas. Apuesto a que no podrías pasar toda la noche en ese lugar. Me acusó con una mueca de desprecio. Yo también podría si quisiera. Protesté, siempre tratando de ser valiente con mi amigo, por alguna razón. ¿Seguro? Coño, replicó. ¿Conoces las películas de Volver al Futuro, cuando Michael J. Fox se enojó cuando alguien lo llamó gallina? Bueno, para mí, que me llamaran marica era peor. Lo acepté en su desafío, con la condición de que tomara fotos del interior para que supiera que no me escaparía.
Más tarde, esa noche, esperé a que mis padres se durmieran antes de salir a escondidas de la casa. Salí silenciosamente de mi habitación y recorrí el pasillo hasta la puerta trasera, ya que estaba más silencioso y más lejos de la habitación de mis padres. Agarré mi bicicleta y salí de mi vecindario. Finalmente, fuera de la ciudad, antes de llegar a la casa vieja, parecía más amenazador después del anochecer. La vieja casa estaba iluminada por la luz de la luna. Dejé mi bicicleta en la acera y me dirigí a aquella vieja estructura. Observando la ventana del segundo piso, las cortinas permanecieron quietas. Tomé mi primera foto de la casa. Caminé a través de la hierba grande y finalmente llegué al porche delantero. Mi pie se apoyó en el primer escalón, provocando un gran crujido que resonó en el patio. Avancé hacia la puerta principal, que tenía una aldaba antigua en el medio, con forma de un águila. Sus alas se abren en vuelo. Pudo haber sido de bronce, pero el tiempo lo había oxidado a un marrón sucio con pintura desconchada. Agarré la manija de la puerta y, sorprendentemente, giró. Extraño, pensé. Probablemente habrían cerrado esta puerta. Sin embargo, dado que nadie tomaría este lugar, ¿por qué estaría cerrado? Abrí la puerta para ver una entrada oscura. Mi teléfono tenía una aplicación de linterna, así que la busqué inmediatamente para encenderla. La entrada conducía a un pasillo largo y oscuro con una habitación abierta al final. El suelo estaba cubierto de polvo y basura. Mi linterna había expuesto algunas ratas e insectos que se escondían en la suciedad. La parte del piso que no estaba cubierta de basura, mostraba una alfombra con dibujos de flores, su color se había desvanecido hacía mucho tiempo. A mi izquierda del camino de entrada había una escalera ascendente. A mi derecha, había una habitación más pequeña que creo que era la sala. La habitación estaba vacía a excepción de algunas ventanas cerradas y muebles cubiertos. El suelo no estaba tan lleno de basura aquí como en el pasillo, así que pude ver otra vieja alfombra con motivos florales. La madera expuesta era vieja y estaba astillada. Tomé algunas fotos en mi teléfono. Salí del salón y regresé a la entrada, me paré en medio del suelo. Este fue supuestamente el lugar donde se encontró a la anciana. El silencio de una casa sin vida me había rodeado. Seguí adelante por el pasillo oscuro. Había varios cuadros en las paredes. Parecían retratos. La anciana aparece con frecuencia en ellos. Caminando un poco más, me encontré pisando algo duro pero flexible mientras se aplastaba debajo de mi zapato. Entonces, escuché una voz alta y débil, diciendo una sola palabra: mamá. O aquella palabra o la voz hicieron que me congelara en mi lugar. Observé debajo mío para ver la fuente del ruido. Encontré una muñeca bebé solitaria encima de la arena. Tenía el pelo rubio sintético y un vestido rosado sucio. Lo recogí para inspeccionarla. Era del tamaño de mi teléfono. Tenía mucha suciedad cubriendo su rostro y ropa. Su vestido rosa había perdido casi todo el color. La cara había sufrido el mayor daño. Había un gran desgarro en su rostro de plástico. La cicatriz mostraba el interior de la cabeza. Lo apreté de nuevo y emitió otro: mamá. El sonido aún funcionaba, pero muy débil y amortiguada. Dejé la muñeca de nuevo en el suelo, después de tomarle otra foto. Más adelante en el pasillo fui. La habitación al final resultó ser una gran mezcla de cocina y comedor. La estufa estaba cubierta con una capa de polvo y engrasada por no lavarse nunca. La mesa estaba cubierta con un paño blanco con platos sucios encima. Encontré otra muñeca sentada en una silla al final de la mesa. Este vestía un viejo uniforme de marinero. Parecía más masculino que el primero que vi en el pasillo. Caminé hasta el fregadero para encontrar ollas y sartenes inundando. Había una capa de agua sucia y estancada debajo de ellos, por la cantidad de comida y moho que se acumulaban en el fondo. Las ollas y sartenes nunca se lavaron, ya que los alimentos y la grasa se apelmazaron. El fregadero olía fatal, tan mal como parecía. Fuera de la cocina encontré una puerta de madera, cerrada. La abrí y encontré un baño viejo y muy sucio. La bañera y el lavabo, que se suponía que eran blancos, tenían manchas amarillas y moho dentro de las cavidades. Sin embargo, lo peor era el inodoro, que parecía una pesadilla. Materia fecal seca cubrió el interior mientras se drenaba toda el agua.
Hasta el día de hoy, no puedo usar el baño de otra persona sin pensar en este lío. Rápidamente cerré la puerta mientras trataba de no vomitar por la vista y el hedor de ese baño. Me quedé afuera y esperé a que pasara la sensación de náuseas. Entonces, escuché un sonido. La casa en sí, estaba completamente silenciosa hasta ahora, sin nadie más que yo aquí. Pero pude distinguir el sonido de algo crujiendo arriba, en una habitación encima de mí. Sé que las casas viejas hacen ruidos como tablas crujientes, espacios con corrientes de aire y tal vez ratas. Sin embargo, esto sonó deliberado, como si tuviera un ritmo. Iba y venía. Caminé por el pasillo hacia la escalera, iluminando mi luz hasta el segundo piso oscurecido. El crujido sonó mucho más fuerte desde donde estaba parado. Venía de ahí arriba. Debería haberme ido en ese momento y haberme olvidado de todo, pero en cambio, avanzaba hacia arriba, tratando de ser valiente. Las escaleras alfombradas produjeron un crujido amortiguado mientras subía. La oscuridad total me recibió. Y no solo eso, sino un vacío de tono negro sin formas discernibles. Llegué a lo alto de la escalera y encendí la luz del pasillo del segundo piso. Este era mucho más corto que el salón principal de la planta baja. Había 3 habitaciones, las 2 primeras estaban cerradas. El de mi derecha estaba ligeramente abierto, y podía escuchar el crujido que venía de allí. Comencé a tensarme y mis ojos se abrieron. Mi corazón tronó en mi pecho. Empezaba a pensar que había alguien aquí. Tal vez fuera algún vagabundo o drogadicto que no tenía otro lugar a donde ir. Eso no parecía posible porque parecía que no había señales de que nadie viviera aquí. Empecé a tener la idea de que el fantasma de la anciana estaba en la habitación, esperándome. Me acerqué con mucho cuidado a la puerta abierta. Me arrimé lo suficiente para mirar por la rendija de la puerta, para ver la fuente del ruido, y mi corazón se sintió como si me saliera del pecho por lo que vi. Solo pude distinguir la parte de la habitación, a través de la pequeña abertura. Podía ver la ventana con la luna brillando afuera, y un objeto moviéndose hacia adelante y hacia atrás a través de mi vista, mientras estaba sentado frente a la ventana. Parecía una vieja mecedora moviéndose por sí sola, con la espalda hacia mí. Abrí la puerta para tener una mejor vista y asegurarme de que mis ojos no me engañaran. Efectivamente, era una mecedora que todavía se veía en buenas condiciones con su madera lisa y pintura que no se despegaba. Cuando la puerta se abrió por completo, la mecedora se detuvo de repente, dando un ligero balanceo cuando su impulso se detuvo en seco. Cuando se detuvo, también lo hizo aquel crujido que escuchaba. Hice una pausa, debatiendo si debería acercarme a la silla vieja. Parecía que nadie estaba sentado en él. ¿Cómo podía moverse una mecedora por sí sola? Caminé hacia la silla, preparándome para quien pudiera estar sentado en ella. Podría ser a una persona sin hogar, un drogadicto o un fantasma, pero definitivamente no estaba vacío. Otro muñeco. Esta era una muñeca de porcelana del tamaño de un niño de 5 años. Se había pintado el cabello castaño, con pecas, y había suciedad cubriendo su rostro, que estaba iluminado por la luna. Estaba vestido con un traje pequeño que tenía lágrimas. Quería tomarle una foto. Tomé mi teléfono, pero cuando encendí la cámara, la imagen se volvía borrosa sin importar cuánto la ajustara. Finalmente, entré a inspeccionarlo. Fue la cosa más espeluznante que jamás había visto. Sus ojos azul pálido, aunque inmóviles, parecían haber seguido mi rostro. La muñeca estaba completamente inmóvil. Pensé que no había forma de que pudiera haber movido la silla por sí solo. Lo toqué para sentir de qué estaba hecho. El torso estaba relleno de algodón o plumas. La cabeza de porcelana era lo único que tenía algún peso. No es suficiente para mover la mecedora como lo hizo antes. Decidí echar un vistazo al resto de la habitación, tratando de quitarme de la cabeza ese muñeco espeluznante. Esto parecía una sala de juegos. Había juegos por todas partes, más juguetes de los que había visto en mi vida y libros llenando todo un estante. Parecía que esta habitación no se había usado en años. Al otro lado había un viejo mueble con un espejo adjunto. La madera estaba pintada de azul oscuro, pero bien podría haber sido negra por la mínima iluminación que hay aquí. El espejo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, como si tuviera nieve por todo el cristal.
Tomé mi mano para limpiar la superficie del polvo. La habitación estaba mucho más clara ahora en el espejo. Luego volví a mirar la mecedora y me quedé paralizado. El miedo recorrió mi sistema nervioso como una carga eléctrica. Mi cuerpo se cubrió de piel de gallina y mis pelos se erizaron. No hay forma de que se haya movido. No hay razón para que mueva la cabeza hacia mí. Pero eso es exactamente lo que hizo aquel muñeco. Su cabeza se volvió en mi dirección para observarse en el espejo. Su reflejo me estaba mirando. Me di la vuelta rápidamente, la muñeca ahora directamente frente a mí. El rostro parecía haberse transformado en una mirada fulminante, como si me considerara un intruso en su mundo. Luego lo vi moverse de nuevo. El balanceo fue leve al principio y silencioso. Luego, cuando el impulso se aceleró, el crujido regresó cuando las piernas se balancearon sobre el desvencijado piso. Esta fue la parte que decidí largarme de allí. Miré hacia la puerta abierta para ver qué tan lejos estaba. Solo unos pocos pasos, pero bien podría haber sido una milla completa. Volví a mirar a la muñeca, asegurándome de que no hiciera nada más. A medida que me acercaba a la puerta, me alejaba más de la vista de aquellas muñecas. Quizás podría irme sin que se mueva. O, al menos, pensé que podría hacerlo hasta que la silla se dio la vuelta, creando un fuerte chillido que reverberó por la habitación. La muñeca volvió a mirarme directamente. Salí apresuradamente de la habitación y cerré la puerta detrás de mí, empujando el peso de mi cuerpo contra la misma, para mantenerla cerrada. Mi corazón latía con fuerza mientras la adrenalina y el miedo circulaban por mi sangre. El sudor cubrió mi frente mientras mi cuerpo se calentaba. Sentí que debía correr, pero el miedo no me dejaba. Estaba tratando de recuperarme cuando escuché el temblor del metal oxidado que venía de mi costado, el pomo de la puerta. Estaba intentando abrirla. No tuvo éxito, pero eso es lo que estaba tratando de hacer para atraparme. Continuó durante unos segundos antes de detenerse por completo. Me arriesgué y me largué de allí. Bajé corriendo las escaleras, casi tropezando en el último escalón, mientras me dirigía hacia la puerta. Estaba bloqueada por otra muñeca de porcelana, sentada en la entrada mientras bloqueaba mi salida. Esta muñeca tenía una cara de payaso, con un traje de vagabundo. El miedo me había impedido moverme o patear la muñeca a un lado para salir corriendo. Mi pánico aumentó de nuevo cuando escuché que la puerta de arriba se abría y el sonido de pequeños pasos bajaban corriendo las escaleras. Tuve que esconderme. ¿Dónde? Busqué frenéticamente la habitación oscura en busca de algún lugar donde esconderme. Encontré una puerta al frente mientras miraba hacia la oscuridad. Corrí hacia él y cerré la puerta detrás de mí, presionando mi cabeza contra la madera. No pude escuchar los pasos. Silencio. Dulce silencio. Decidí calmarme y luego encontrar una salida. Le di la espalda a la puerta y encendí la luz para ver la habitación en la que estaba. El verdadero terror llenó mi ser mientras trataba de gritar, pero terminó atrapado en mi garganta. Más muñecos. Estantes y repisas de los mismos, de varios tamaños, diseños y colores. Este era un cuarto de almacenamiento completo, lleno de ellos. Todos estaban en varios estados de deterioro. A algunos les faltaban ojos, extremidades o cabezas. Otros estaban cubiertos de tierra y suciedad. El más grande era otro muñeco payaso con ropa naranja y cabello azul, con ojos negros, frente a mí. Revisé cada uno de ellos, hasta que un movimiento me llamó la atención. Uno de ellos volvió la cabeza hacia mí. Luego otro. Entonces uno sin ojos comenzó a mirarme. Entonces todos me miraron. Salí corriendo de la habitación para encontrar un escape. No recordaba haber visto ninguna otra puerta saliendo mientras exploraba, así que solo quedaba la puerta principal, que tiene al muñeco payaso sentado frente a ella. No me quedaba de otra, corrí hacia mi única salida, recogí la muñeca y la tiré con tanta fuerza que escuché que se rompía en pedazos mientras salía disparada por la entrada y salía al patio delantero. Llegué a mi bicicleta en poco tiempo y luego me fui. Juro que escuché varios pasos detrás de mí. Cabalgué tan rápido que sentí que volaba, sin bajar la velocidad ni una sola vez para recuperar el aliento. No me detuve hasta que llegué al semáforo en mi cuadra, y luego decidí desafiar una mirada detrás de mí. Nada me había seguido.
Todavía pedaleé de regreso a la seguridad de mi casa, y me encerré en mi habitación toda la noche, siempre mirando a través de la cortina. La luz del día tardó en llegar. Nunca hablé con mi amigo después de esa noche, y no quería estar cerca de muñecas por mucho tiempo. También evité esa casa por completo hasta el día en que demolieron ese viejo agujero de mierda. Con suerte, también lo que estaba todo dentro de él. Incluso con eso, todavía tenía una sensación de paranoia de que una de esas muñecas me encontrara y apareciera en mi puerta. Uno de ellos finalmente lo hizo. Era el 8º cumpleaños de mi hija. Un paquete venía con su nombre, pero sin remitente. Tenía una tarjeta simple con solo 2 palabras: "Feliz cumpleaños". Lo abrió para revelar la misma muñeca de aquella habitación de arriba. Hace tantos años. Su apariencia era más limpia que antes, luciendo completamente nueva de hecho. Ver esa maldita cosa me envió a un ataque de ansiedad tan fuerte, que me encerré durante 2 días en nuestra habitación. Mi esposa, que solía encontrar divertido mi miedo a las muñecas, ahora mostró una preocupación genuina por mí. Le dijo a nuestra hija que guardara la muñeca en su habitación. Nunca la vi hacer nada raro después de eso, lo que me hizo pensar que probablemente había alucinado todo. Sin embargo, instalé una cámara de niñera en el dormitorio de nuestra hija, y la vigilo lo más de cerca que puedo. Por lo general, estará de cara a la pared. Pero cada vez que desvío la mirada, incluso por una fracción de segundo, su cabeza se gira hacia la cámara, mirándome a través del lente.